Hola, ¿qué tal? En este video voy a tratar de ilustrar un poco cómo es que hago para tomar mis apuntes de la clase usando únicamente una computadora y obtener algo como lo que estamos viendo en pantalla. Es un PDF básicamente generado con látex. Tiene muy buena calidad, es muy cómodo y para mí tiene varias ventajas respecto al papel. Pero bueno, todo esto que estamos viendo ahora en pantalla yo lo hago en vivo durante la clase, es decir que no es que en mi casa después lo abro y hago correcciones, ¿no? Sino que cuando termina la clase aprieto exportar PDF y me queda este archivo que estamos viendo en pantalla. Bueno, primero me gustaría contarles un poco sobre cuáles son los programas que yo utilizo para hacer esto. Básicamente son dos. El primero y más importante de todos es LeX, que se trata de un programa para escribir en látex, pero en algo que se ve como el Word, básicamente. Y el segundo, que es para hacer todo lo que son los dibujos, gráficos, etcétera. Uso el Inkscape, que es un programa de diseño gráfico bastante versátil y que se puede integrar con LeX. La verdad que está bueno. Y ya que estoy, me gustaría recomendar, yo uso Dropbox, que tiene una aplicación de escritorio. Acá la tengo yo. Está muy buena porque está disponible tanto para Windows como para Linux como para Mac. Y si uno trabaja dentro del directorio de Dropbox, automáticamente le sube todo a la nube. Entonces uno ya tiene todo un respaldo y lo puede compartir fácilmente. Bueno, en este video no voy a explicar cómo se instalan estos programas, el LeX y el Inkscape, sino que voy a asumir que ya están instalados y funcionando. Lo que sí voy a hablar un poco sobre lo que es la configuración de LeX, ya que como viene de fábrica, digámosle, no es lo más cómodo para tomar apuntes y escribir en forma muy rápida y fluida, al menos para mí. Voy a abrir el LeX, que yo ya lo tengo instalado. Abro un nuevo documento nuevo de LeX. Básicamente lo principal que hay que configurarle a LeX, que no trae de fábrica, es este menú que aparece ahí, ni bien yo pongo la barra en el modo matemático, que me va recomendando y autocompletando los distintos comandos de látex. Por ejemplo ahí, delta I sobre delta X. Eso no sé por qué, de fábrica viene con un retardo de 2 segundos más o menos, que lo hace bastante incómodo. Para que sea instantáneo hay que ir a preferencias y acá nos vamos a edición, autocompletar, y ponemos toda esta configuración así como está acá. De esta forma ese menú aparece instantáneamente y la escritura de ecuaciones se vuelve muy fluida. Además hay otras configuraciones que, bueno, eso ya es algo más personal, pero por ejemplo atajos de teclado es clave saberlos o definirse algunos propios para poder hacer todo bien rápido, ¿no? Voy a hacer un pequeño paneo sobre la configuración que yo tengo en LeX actualmente, para que, no sé, quizás a alguno le pueda llegar a servir ver cómo tengo hechas yo las cosas. Toda esta configuración que estamos viendo acá es de LeX como programa, es decir, cómo va a funcionar el programa en sí. No tiene que ver con el documento que nosotros estemos editando en particular. La configuración
que yo entré recién es herramientas, preferencias. Esto es configuración del programa. Si nosotros nos vamos a documento, configuración, acá sí vamos a encontrar toda una serie de configuraciones que son exclusivas del documento que nosotros estamos editando ahora, ¿no? Por ejemplo, acá es donde, en este lugar de acá, donde nosotros vamos a poner los use package, y bueno, las distintas cosas que querramos usar, etcétera, ¿no? Yo en particular ya tengo una plantilla de leaks, donde toda la configuración que está en este lugar ya la tengo establecida y uso siempre la misma. Y esta configuración que está en herramientas, preferencias, se hace cuando uno instala el programa una vez, o si alguno quiere cambiar algo en algún momento en el medio, pero es algo que no se suele tocar más que la primera vez. Bueno, eso es con respecto a lo que es la configuración de leaks. Después otra cosa que es importante, digamos, es cómo uno va a ir ordenando las cosas que va a hacer. Es decir, tener una estructura de carpetas, que esté bien ordenada. Desde luego que no hay una única forma de hacer esto. Yo les voy a mostrar la que a mí me da resultado. Por ejemplo, a cada materia, en lo que sería la carpeta, en la raíz de Dropbox, yo le asigno una carpeta. En este caso tengo la de Física Teórica 2. Adentro voy tirando todas las cosas. Acá tengo, por ejemplo, las consignas de las guías que me bajé de la página. Después tendré consignas de exámenes, etcétera, etcétera. Y también tengo una carpeta que se llama Mis Cosas. Esa carpeta la tengo una por cada materia que estoy cursando, donde voy a poner, obviamente, las cosas que yo voy haciendo. Solamente las cosas que yo voy haciendo. Entonces, por ejemplo, acá adentro tengo mis apuntes, están los de la práctica y los de la teórica. Tengo las guías, acá están las guías, los ejercicios que yo voy resolviendo. Más adelante tendré, por ejemplo, los parciales, etcétera, ¿no? Tengo acá un archivito que es macros de TO2, que en un ratito les voy a contar de qué se trata. Si vamos a apuntes, por ejemplo, y entramos en teórica, vamos a encontrar todo esto. Básicamente todas estas 1, 2, 3, 4, así, .svg son las imágenes de Inkscape, son archivos de Inkscape. Por ejemplo, si yo abro nos encontramos con que es uno de los dibujos que copié del pizarrón. El nombre se los pongo así, 1, 2, 3, 4, simplemente porque es una forma rápida de nombrarlos, que no me insume tiempo en la clase. Es rápido importarlos a leaks, no tengo que andar buscando cuál era el último que hice, y resuelve el problema de forma rápida, la verdad. Después tenemos el archivo fuente de leaks, que es que está acá, que es donde uno trabaja, y el PDF exportado, que es el que yo les mostraba al principio. Acá vemos, por ejemplo, justo el archivo que yo acabo de abrir. Veamos. Entonces, por ejemplo, en el archivo leaks, nosotros tenemos, este archivo es una plantilla, así que si nosotros nos vamos a documento, configuración, todo esto que está acá no es lo que es distinto que lo que estaba en el leaks. Si yo lo abro de acá, digamos, sin ninguna plantilla, y bueno, todas estas son configuraciones que yo a lo largo del tiempo me fui poniendo a mi gusto. Si vamos al preámbulo LaTeX, por ejemplo, podemos ver que hay un montón de cosas que yo le fui agregando, ¿no? Y después tenemos, bueno, incorporar macros 2018 y macros de TO2, que ahora les voy a contar un poquito de qué se trata. Después tenemos, bueno, el título. Así se escribe un documento en leaks. Básicamente es un archivo de LaTeX que está parseado, para que se pueda ver de forma cómoda, digamos, ¿no? Por ejemplo, las ecuaciones uno no ve barra lambda, barra frac, sino que uno las ve ya como uno las escribe. Es mucho más natural que escribir en LaTeX. Acá, por ejemplo, una subsección, y bueno, así uno va trabajando.
También se puede escribir código en LaTeX, por ejemplo, de cosas que no estén soportadas por leaks. Por ejemplo, acá tenemos esto, que es una caja, digamos, no sé cómo se llama, que yo me definí usando el paquete tColorBox. Y uno, si quisiera, por ejemplo, si quisiera escribir una ecuación en LaTeX, simplemente aprieta Control L, que es para entrar al modo de LaTeX, y escribe, por ejemplo, pesos barra frac A B y cierra. Y si yo ahora exporto el documento, esto me va a salir, es lo mismo que si yo hubiera hecho esto, frac A sobre B. Obviamente que si yo escribo en LaTeX puro, puedo cometer errores de sintaxis, etcétera, y después no me compila el documento. A ver, acá les decía, acá apareció la fracción, este es el código LaTeX, y bueno, esta no apareció porque la añadí después de exportar, pero si vuelvo a exportar me aparecen las dos. Esta es la que escribí en LaTeX y esta es la que escribí en leaks, digamos, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, como vemos, yo tengo todo bien ordenado, entonces eso lo que me permite es hacer lo que les iba a contar a continuación, que es esto de macros de TO2. Voy a volver a entrar a los apuntes de la teórica. Macros de TO2 es esto que está acá, que dice incorporar macros de TO2. Básicamente es un include del archivo macros de TO2. Si yo aprieto ahí, si hago clic, me aparece esto, y si yo voy a editar, se me abre en una nueva pestaña donde tengo algunos comandos que yo me definí, que son de uso habitual en Teórica 2, por ejemplo, los kets y los bra, para no tener que andar armándolos a mano cada vez que los voy a usar, es barra ket y ya me agrega un ket. Si yo abro el archivo por separado en otra ventana de leaks, vemos que es el mismo contenido, ¿no? Es un archivo que está referenciado, es decir, todo lo que yo modifique en este archivo tiene repercusión inmediata en todo lo que pase acá. Para incluir uno de estos archivos, para crear un archivo de macros, simplemente uno hace crear nuevo leaks, y vamos a ponerle macros de prueba. Si yo abro macros de prueba desde acá, esta es la plantilla. Yo, al hacer clic derecho crear nuevo leaks, este leaks que me creó acá es la plantilla que yo les decía que siempre uso. Y bueno, está vacío, obviamente, ¿no? Está este archivo de macros 2018, que es otro de macros generales que suelo usar más allá de Teórica 2. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero definir una nueva macro, voy a insertar ecuación macro, y acá le pongo el nombre que le quiero dar. No sé, por ejemplo, supongamos, no sé, Laplaciano no sé, Hamiltoniano, por ejemplo. Supongamos que me quiero definir un símbolo estándar para el Hamiltoniano. Entonces yo le pongo el nombre que le quiero dar. Se puede poner en minúscula también, yo uso en mayúscula para diferenciarlo fácilmente de los estándar como frac, int, etcétera. Entonces acá uno pone, por ejemplo, bueno, Hamiltoniano yo siempre lo voy a definir usando la letra H, y además quiero que sea la H que está en cursiva. Entonces hago H, la selecciono y pongo barra math SCR, que es este tipo de letra, y me queda el Hamiltoniano definido de esa forma, ¿no? Entonces si yo ahora en el modo matemático, al cual ingreso con Control Shift M, pongo barra Hamiltoniano leaks, ya ingresa esto a su base de datos y me lo autocompleta. Yo tiro algunas letras y después aprieto Enter, ya tengo el Hamiltoniano como yo lo definí. Si me canso de esta notación,
yo lo puedo poner tantas veces como quiera, ¿no? Si me canso de esta notación y no sé, me empieza a gustar más la matcal, simplemente voy a la macro. Como pueden ver, se modifican todos al instante. Pongo matcal h. Y ese es mi símbolo que yo voy a tener para el hamiltoniano. Si quiero definir no sé, cualquier cosa, uno lo puede hacer así, ¿no? Uno puede insertar argumentos yéndose al menú de macros. Yo lo tengo acá, por ejemplo, insertar un argumento, entonces aparece esto y básicamente ven que ahora cada vez que dice hamiltoniano, Lix espera que yo agregue algo. Por ejemplo, no sé, puedo querer indicar que el hamiltoniano es una función de la posición y de la velocidad y del momento. Entonces yo lo que hago es añadir dos argumentos, los voy a poner entre paréntesis, los voy a separar por una coma, y entonces siempre que yo ponga hamiltoniano, Lix me va a pedir que le diga cuál es la posición y cuál es el momento. Por ejemplo, ¿no? Uno podría definir lo que quiera. Bien, esto que estamos viendo acá es el archivo donde yo estoy definiendo la macro. Ahora, si yo quiero insertar ese archivo en mis apuntes de la teórica de TO2, lo que tengo que hacer es, me vengo acá, arriba de todo, pongo insertar archivo, documento hijo, y de acá voy a examinar, subo, lo busco, me queda macros de prueba, que es el que acabamos de hacer, pongo abrir, y acá esto la verdad es que no sé bien qué es. Con anexar a veces no funciona bien, así que yo le pongo siempre incorporar, que hasta ahora me funciona siempre bien, le pongo aceptar y ahí ya lo tenemos, macros de prueba.lix. Si yo ahora en algún lugar del documento, por ejemplo acá, quiero insertar nuestro hamiltoniano, pongo hamiltoniano y ya me aparece tal cual como lo definimos. Si yo quiero modificarlo por algún motivo, hago clic acá, aprieto editar y me abre en una nueva pestaña, como se puede ver, una nueva pestaña con el archivo y todo su contenido. No sé, por ejemplo, supongamos que le quiero agregar otra h acá, entonces pongo matcal h, no sé por qué querría hacer esto, pero imaginemos, y acá automáticamente ya Lix me lo modificó, ¿sí? Bueno, básicamente eso que les acabo de mostrar es lo que yo tengo acá con macros de TO2, ¿sí? Todas las macros que suelo usar generalmente. Una cosita, perdón, que me olvidé, les decía por qué es importante tener una estructura de carpetas desde mi punto de vista que esté mis cosas y todo está ahí adentro, porque eso me permite definir la ruta de forma relativa. Si uno abre esta ventana, uno acá puede ver que está la ruta completa, absoluta, ¿no? Pero si uno cambia la carpeta de lugar por el motivo que sea, esto va a dejar de compilar. Entonces acá lo que hacemos es ponerle la ruta relativa, punto barra macros de prueba. Entonces de esa forma lo que le dijimos es, si uno está en esta carpeta que es teórica, que es donde está este archivo, Lix lo que va a hacer es punto significa volver un lugar, es uno para arriba, ¿no? Otro punto es otro más para arriba, y en ese directorio busca macros de prueba. Entonces de esa forma, ven, acá está, punto barra macros de prueba. De esa forma la ruta es relativa, y si yo, por más que cambie la ubicación de la carpeta mis cosas, es decir, si yo ahora la copio al escritorio o a donde sea, esto va a seguir funcionando. Si se fijan acá en macros de TO2 también lo tengo así. Bien,
Bueno, básicamente así es como hago yo para tomar los apuntes. Hay una cosa más, como pueden ver, esta barra de herramientas que yo tengo acá no es la que viene con Leaks. Leaks trae una barra de herramientas que tiene un montón de botones, tiene esta y trae varias más, que yo la verdad que no suelo usar muy seguido. Por ejemplo, nuevo documento, abrir documento, guardar, etcétera, etcétera, es algo que yo no uso, o sea, lo hago con atajo de teclado la vez que lo hago. Entonces esto me está ocupando pantalla de la computadora en vano. Lo que hice fue definirme mi propia barra de herramientas, siguiendo algún tutorial que ahora no me acuerdo dónde está en internet, en YouTube o en alguna página de Leaks. Y me hice una barra de herramientas con lo que uso habitualmente, por ejemplo exportar PDF, centrar un párrafo, eliminar filas de matrices, añadir un flotante, bueno, en definitiva algunas opciones, ¿no? Referencias cruzadas, etiquetas, bibliografía, nota al pie, etcétera, macro de ecuación. Entonces, bueno, de esta forma, si uno se va aprendiendo los atajos de teclado de Leaks, o se define sus propios atajos de teclado, la verdad es que le puede sacar buen provecho, y a mí en la actualidad me resulta más rápido tomar apuntes en la PC usando Leaks que tomar apuntes usando un papel, con todas las ventajas que tiene, que no ocupa espacio, no se empiezan a acumular cuadernos, no los puede compartir fácilmente, etcétera.